Marco histórico y tema de las primera, segunda y tercera epístola de Juan. Empezamos con el marco histórico y el tema de la primera epístola. En la epístola no hay ninguna referencia específica al autor, a las personas a las cuales fue dirigida la carta, al lugar desde el cual fue escrita o al tiempo cuando se escribió. Por lo tanto, las conclusiones relativas a su marco histórico tienen que deducirse de la evidencia interna. Esa evidencia debe unirse estrechamente con las conclusiones aceptadas acerca del autor y la fecha del cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Este comentario acepta que Juan es el autor del Evangelio y también de esta carta, y por tal razón la pregunta más importante es la siguiente: ¿cuál de los dos se escribió primero, el Evangelio o la epístola? No es posible dar una respuesta definitiva, y la opinión de los eruditos se ha inclinado en una u otra dirección, pero es difícil negar que la epístola presupone el conocimiento que ya tenían los cristianos del Evangelio de Juan y que se apoya en él. Si se le da su debido valor a este argumento, entonces parece que la epístola fue escrita después que el Evangelio, y hasta podría pensarse que fue un apéndice de él. Además, es fácil reconocer que antes de registrar por escrito sus recuerdos y profundas meditaciones, el apóstol tuvo que haber pensado mucho en cuanto al contenido de su evangelio y haberlo enseñado a su grey. Por eso es posible que la epístola sea anterior al evangelio. Por estas y otras consideraciones más técnicas, no es posible que por la evidencia interna se llegue a una conclusión firme en cuanto a las fechas de la escritura de ambos libros. Pero lo que sí es claro es que la epístola fue escrita por un anciano al que le parecía apropiado dirigirse a sus conversos como hijitos. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 12, entre otros. No se dice a quiénes se dirigió la carta, pero es obvio que fue enviada a un grupo conocido de cristianos con los cuales tenía trato personal el reverenciado autor. Todavía no se ha presentado ninguna razón concluyente para rechazar la tradición ampliamente aceptada de que Juan la escribió en su ancianidad para los creyentes de Éfeso o de Asia Menor, donde él había ejercido su ministerio. La fecha cuando se escribió podría ubicarse entre el año 90 y el 95 después de Cristo. Hay evidencias de que la epístola existía a comienzos del siglo II. Policarpo, que tiene fama de haber conocido personalmente a varios de los apóstoles, emplea palabras que se parecen mucho a 1 de Juan 4:3. Y Eusebio afirma entre los escritos de Juan, además del Evangelio, es admitida sin controversia alguna su primera epístola, tanto por los más recientes cuanto por todos los antiguos. Por otro lado, Ireneo, que vivió aproximadamente el 200 después de Cristo, identifica varios versículos que cita como procedentes de la primera y la segunda epístolas de Juan. Y el fragmento muratoriano,
del 170 después de Cristo, no solo incluye en su canon la primera epístola y la segunda, sino que las atribuye al apóstol Juan. Por lo tanto, es evidente que la primera epístola fue reconocida como legítima desde muy antiguo y su lugar en el canon está firmemente afianzado. ¿Y qué en cuanto al tema de la primera carta? El propósito principal de la epístola es pastoral. Juan escribe con amor a sus hijos espirituales para que puedan estar mejor preparados para vivir la vida cristiana. El amor es la nota dominante de la carta. El marco es una exhortación sencilla, aunque profundamente espiritual. Dios es amor, capítulo 4, versículo 8. El amor viene de Dios, versículo 7. Dios nos amó y envió a su Hijo, por lo tanto, debiéramos amarnos mutuamente, versículos 10 y 11. Pero esos elevados temas se proyectan dentro de un marco de oposición, lo que da a la epístola un propósito tanto polémico como pastoral. Es claro que algunas herejías habían perturbado a la iglesia y que algunos falsos maestros dentro de ella habían tratado de pervertir la fe. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Aunque habían dejado la iglesia, su influencia perduraba y continuamente amenazaba con perjudicarla. Juan escribe para contrarrestar ese peligro, para afianzar a los miembros en las doctrinas cristianas esenciales y para hacer que la verdad sea tan atrayente que los seguidores de Cristo no sean seducidos por el error. La herejía básica contra la cual lucha Juan ha sido identificada como una especie de proto-gnosticismo que enseñaba un conocimiento falso. Por el énfasis que se le da en la epístola, parece que la oposición provenía de dos principales formas de gnosticismo, el docetismo y la enseñanza de Cerinto. La herejía de ambos se refería a la naturaleza de Cristo. El docetismo negaba la realidad de la encarnación y enseñaba que Cristo tenía un cuerpo humano solo en apariencia. La segunda herejía se originó en Cerinto, uno de los contemporáneos de Juan, quien se educó en Egipto y luego enseñó en el Asia Menor y propagó enseñanzas judaizantes. Cerinto enseñaba que Jesús había nacido en forma natural de José y María, y Cristo entró en el cuerpo de Jesús en ocasión de su bautismo, pero que se retiró o salió antes de la crucifixión. Los originadores y paladines de esas herejías son gráficamente descritos por Juan como anticristos, capítulo 2, versículo 18-22, y falsos profetas, capítulo 4, versículo 1. Para combatir esos errores, Juan destaca la realidad de la naturaleza humana y visible de Cristo durante la encarnación, capítulo 1, versículos 1 al 3, que el Salvador vino en la carne, capítulo 4, versículo 2, y que los creyentes pueden disfrutar de ese verdadero conocimiento, capítulo 5, versículo 20, como opuesto a la falsa gnosis o la falsa enseñanza. Estas controversias antiguas tienen un gran significado en nuestro tiempo, pues se sigue cuestionando la divinidad de Cristo. Un estudio de esta carta encauzará la mente del lector a la verdad de la encarnación y permitirá que capte una elevada visión del Hijo de Dios, quien fue enviado para ser la propiciación por los pecados de todo el mundo. Ahora ocupémonos del marco histórico de la segunda
carta, la segunda epístola. Por las razones ya expuestas, es probable que esta carta fue escrita después de la primera epístola, y si se acepta a Juan como el autor, entonces se escribió poco después de la primera carta, debido a la edad del apóstol. El factor adicional que manifiesta la segunda epístola es que falsos maestros estaban abusando de la hospitalidad cristiana para propagar doctrinas falsas. ¿Y qué en relación al tema de la segunda carta? Una lectura superficial de la carta basta para captar su naturaleza íntima. Evidentemente es una carta personal, pero si fue dirigida a un individuo o a un grupo, eso depende de la interpretación que se dé a la frase "a la señora elegida y a sus hijos", versículo 1. Dentro de esos límites, el tema de la epístola demuestra satisfacción por el estado espiritual de los lectores, los anima en el sendero cristiano, es una amonestación contra los falsos maestros y sugiere cómo tratar a los engañadores. La carta revela el espíritu tierno y amante del autor y la belleza de la intimidad espiritual que podría existir entre los hermanos en la fe de la iglesia primitiva. Se ha sugerido que el tamaño casi idéntico de la segunda epístola y de la tercera se debió a la dimensión de la hoja de papiro que por lo general se usaba en ese entonces. Tercera carta. ¿Qué nos dice el marco histórico de la tercera epístola? Esta epístola es evidentemente una carta personal escrita a un tal Gayo, que no es identificado. Se trata de un cristiano fiel, muy alabado por su bondadosa hospitalidad con los maestros itinerantes. Se nombran otros dos personajes, Diótrefes, dirigente dado a la polémica, y Demetrio, que quizá era uno de los maestros itinerantes. El cuadro que se deduce por lo que está escrito acerca de estos tres personajes nos presenta una notable evolución en la iglesia cristiana y sugiere que esta carta fue escrita después de la segunda y por lo tanto aún más cerca de la muerte del apóstol Juan. Parece quedar bien establecido el ministerio de los predicadores itinerantes o de hermanos visitantes, versículos 5 al 8. Diótrefes se atribuye el poder de expulsar de la iglesia, quizá mediante una especie de excomunión, versículo 10, a aquellos a quienes no aprueba personalmente. Y la autoridad del apóstol ha sido socavada por los seguidores de Diótrefes, versículos 9 al 11. Todo esto indica que la situación revelada en la segunda epístola ha evolucionado, y esto convierte a la tercera epístola en la última de las tres cartas de Juan que han llegado hasta nosotros. Esto no quiere decir que Juan no escribió otras cartas. No se puede probar que la carta o escrito que se menciona en el versículo 9 sea la segunda epístola, aunque es una buena posibilidad de que así fuera. Ni tampoco se puede determinar cuánto tiempo transcurrió entre la redacción de la segunda y la tercera epístola. Pero parece probable que el intervalo fue breve, pues ambas se parecen tanto en estilo como en contenido. El tema de la tercera carta es sencillo y directo. La segunda epístola fue escrita para advertir contra los falsos maestros itinerantes, pero la tercera se envía para oponerse a las tendencias cismáticas ejemplificadas por las acciones de Diótrefes. Es probable que Diótrefes fuera el anciano de la iglesia y que hubiera aceptado algunas de las falsas enseñanzas de los gnósticos. Cuando Juan escribió a las iglesias para refutar esas falsas enseñanzas,
Parece que Diótrefes se opuso a que la carta fuera leída delante de los miembros de la iglesia. Versículo 9. También se impidió que se escuchara a los ministros itinerantes que pudieron haber sido enviados por Juan, y los que los escucharon en privado fueron excomulgados públicamente por Diótrefes, un hombre arrogante. Cuando Juan escribe a Gayo, se esfuerza por asegurarse que su mensaje llegue a los hermanos leales. Puede haber estado preparándolos para que aceptaran un cambio de anciano de iglesia cuando él llegara y les recordara las acciones de Diótrefes. En esta carta, como en los otros escritos de Juan, se manifiesta el mismo espíritu de tierno afecto personal, pero por encima del propósito inmediato de la carta, brilla la belleza del carácter del apóstol y la inspiración que ha proporcionado a sus lectores a través de los siglos. Reflexionemos en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Que Dios les bendiga. Amén.